una carta. Por ejemplo, me dicen: doctor Herrera, vamos a tener un arbitraje con la empresa Cañote Constructores. Y de repente yo sé que tengo un primo en Cañote Constructores, o mi hermano trabaja en Cañote Constructores. Yo debo contestar: señores, estoy de acuerdo con su árbitro, les agradezco la designación, les informo que tengo mi hermano que trabaja en esa empresa. Ante tal situación, la entidad válidamente puede decirme: muchas gracias, hemos considerado su respuesta, pero ante la situación de que tiene un hermano trabajando ahí, vamos a designar a otro árbitro. Es perfectamente válido. Mal haría yo en no hacerlo, porque con el tiempo se pueden enterar y podría incurrir en una causal de recusación. Es el deber de información que debe tener siempre el árbitro. Si tiene una conducta o incurre en una situación que puede dar lugar posteriormente a una recusación, preferible es informarlo antes para que las partes sepan de antemano cuál es la situación. Si consideran válido dispensarlo, pues lo dispensan. Si consideran válido designar a otra parte, pues designar a otro árbitro, designan a otro árbitro. Pero ya no va a ser tapar algo que luego va a dar lugar a una situación de recusación. Recusación de los árbitros. Es establecido tanto en la ley como en el reglamento de contrataciones. ¿Qué establece ese sistema? Que si el árbitro cae en una conducta irregular, el árbitro es factible de ser recusado. El procedimiento de recusación establece que si una de las partes conoce una situación de inconducta de uno de los árbitros, debe comunicarla al tribunal arbitral, si es que en el acta de instalación se ha establecido que sea el tribunal arbitral quien resuelve la recusación, o en los supuestos de árbitro único debe comunicarla al OCE, para que sea el OCE quien resuelva la recusación. El procedimiento, tanto en el tribunal como en el OCE, es: una vez llegada la recusación, deben comunicar al árbitro y a las partes para que éste establezca su fundamento con relación a la recusación invocada. Si el árbitro considera que es válido, pues simplemente puede señalar: sí, estoy de acuerdo y renuncio, y se hace un costado. Si el árbitro considera que la recusación es infundada, que no ha dado lugar a una causal de recusación, pues se va a defender válidamente, indicar: mi conducta no incurre en la causal de recusación. Al final, en el supuesto que sea un árbitro único, el OCE va a ser quien decida. En el supuesto que sea un tribunal arbitral, pues quien va a resolver la recusación va a ser el mismo tribunal arbitral. Ahora, en mi experiencia profesional, he visto situaciones, ya como secretario, no como árbitro, en el cual las partes recusaron primero al árbitro de la parte contraria, al árbitro de la entidad. Luego la entidad recusó al árbitro designado por el contratista. Y finalmente una de las partes recusó al árbitro principal, al presidente. ¿Qué pasó? Que cuando recusaban al árbitro designado por el contratista, quien resolvía el conflicto era el presidente del tribunal con el árbitro designado por la entidad. Cuando recusaba al árbitro designado por la entidad, pues resolvía el árbitro designado por el contratista y el presidente del tribunal. Y cuando al final recusaron al presidente del tribunal, pues los árbitros que resolvieron la recusación fue el árbitro designado por cada una de las partes. Es una situación bastante particular, una vez la viví, y es una situación bastante compleja. En caso de que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional, o cuando no hayan pactado sobre el particular, los honorarios de los árbitros deberían determinarse teniendo en cuenta el monto de disputa, el monto de la controversia, las pretensiones de las partes, la complejidad en la materia, el tiempo dedicado por los árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales y cualquiera otra circunstancia pertinentes al caso. Es decir, en los arbitrajes ad hoc, cuando no me he sometido a un centro arbitral, los árbitros deciden sus honorarios y van a calificar en primer lugar el monto de la controversia, pero también la complejidad del arbitraje, porque puede que sea un arbitraje derivado de un proceso, de una ADP o una ADS, pero que realmente sea un tema sumamente complejo, o es más, sea un tema que requiere pericia e inclusive viajes al interior, y eso va a meditar justamente tiempo del árbitro, tiempo que tiene que ser reconocido a través de sus honorarios. Los árbitros pueden exigir a las partes los anticipos de honorarios y gastos que estimen necesarios para el desarrollo del arbitraje. Justo hace unos días conversaba con un amigo y me dijo que estaba fastidiado porque se había instalado o había ido a un arbitraje en el cual los árbitros habían establecido dentro de sus honorarios la suma de $10.000. Era un arbitraje relativamente importante. Y luego le había llegado una notificación en el cual se había reconsiderado los honorarios
y le habían incrementado en $5.000 más. Él me dice, pero en la audiencia se estableció un monto. Yo entendía que ese era el monto fijo. Aparentemente no se detuvo a pensar, no se detuvo a leer que esos honorarios, de conformidad con el acta de instalación y de conformidad con la ley general de arbitraje, se consideran solamente como anticipo. ¿Por qué? Porque al momento que se instalan los arbitrajes, usualmente tengo la pretensión de una de las partes, pero tengo que esperar a que llegue la demanda o a que llegue la reconvención de demanda, que incrementa tanto la cuantía como la complejidad del tema, lo que va a implicar que los montos o los honorarios de los árbitros sean elevados. Por eso es que se considera el monto establecido en el acta de instalación como un anticipo de honorarios. Ahora, los árbitros también deben, a la audiencia de pruebas, ya establecer que son anticipos finales, que ya no cabe un reajuste, porque no cabe tampoco el tema de que los árbitros estén incrementando de manera indebida. Hay un momento en que los árbitros deben señalar esos honorarios, quedan como honorarios fijos. El OCE aprobó la tabla de aranceles del Sistema Nacional de Conciliación de Arbitraje. Esa tabla, usualmente los árbitros ad hoc la usamos como una referencia. Si bien es cierto, no están obligados a utilizarlo como un referente, pues las entidades muchas veces entran al simulador del OCE y dicen, bueno, pero en un arbitraje en el OCE me cuesta tanto. Así que a efecto de evitar mayor inconveniente, el que les habla cuando actúa como árbitro, lo que hace es utilizar el monto o la cuantía señalada en la tabla de aranceles arbitrales del OCE. Hay otros árbitros que dicen no, que no están obligados. Legalmente no están obligados a ser árbitros ad hoc, que ellos pueden disponer, pero si consideramos que dentro de este arbitraje una de las partes es una entidad pública que debe cumplir con el principio de transparencia, lo adecuado es ceñirse al menos a un referendo para saber cuánto se cobra como honorarios. Y particularmente considero que uno de los mejores referentes es los aranceles del OCE. Devoluciones de gastos arbitrales. En caso de renuncia o recusación declarada fundada, cualquier discrepancia respecto a la devolución de honorarios será resuelta por el OCE en forma definitiva e inimpugnable. ¿Qué pasa cuando las partes cumplieron con abonar los honorarios del árbitro? Cada una cumplió con abonar los honorarios que le correspondían. Y de repente, en la primera audiencia, en la audiencia de conciliación y fijación de puntos controvertidos, una de las partes se da cuenta de que el árbitro está parcializado con la otra. Le ha tomado, por ejemplo, una foto almorzando juntos. Es una situación que implica que el árbitro tiene cierta relación con una de las partes, situación que va a dar lugar a una recusación. La recusación se declara procedente, pero el árbitro ya cobró los honorarios. Y entonces, ¿dónde viene la obligación del árbitro de devolver los honorarios? El OCE, a través de diversas directivas, ha establecido mecanismos mediante los cuales los árbitros deben ir devolviendo los honorarios en función a la etapa en la que se encuentran. Si recién estoy en la etapa de instalación y cobro los honorarios y recién iba a desarrollar mi primera audiencia, pues debo devolver prácticamente el 90% de los honorarios. Pero si la causal de recusación recién se descubre al final, cuando el árbitro está por laudar, ya ha desarrollado 3, 4, 5, 6, 8 audiencias, pues la devolución de los honorarios va a ser menor, porque el trabajo del árbitro ya se evidenció en las audiencias. Es un tema que corresponde al OCE y que corresponde tocarlo con pinzas, el tema de la devolución de honorarios de los árbitros. Justamente para ello se aprobó la directiva 004/2005, en etapa D con su código. ¿Desde cuándo se inicia el arbitraje? Un arbitraje ad hoc se inicia desde el momento en que una de las partes le pide a la otra someter la controversia al arbitraje. Eso es lo que viene. Por ejemplo, un contratista no está de acuerdo con una actitud de una entidad y le establece, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu actitud, y sometamos ese conflicto ante un arbitraje. Todavía no hay designación, todavía no hay pago de tasas, todavía no hay presentación ante el OCE, pero esa carta implica que ya hay una voluntad del contratista de resolver el conflicto mediante arbitraje. Ahora bien, para efectos pragmáticos se ha materializado que la designación se inicia cuando se presentan los documentos ante el OCE. ¿Por qué? Porque eso viene un poco de la mano con el criterio que tiene el OCE para también llevar los sancionadores. ¿Por qué? Porque ante un incumplimiento de un contratista, la entidad puede establecer: has incumplido con el contrato, te inicio el procedimiento sancionador. Y el contratista puede señalar: me has resuelto el contrato porque has asumido que he incumplido, te inicio un arbitraje. ¿Y cuál de los dos va primero? Por ello, justamente, siempre hay una coordinación entre el Tribunal de Contrataciones del OCE, que coordina con el área de arbitraje del OCE para ver si se ha instalado, si se ha solicitado el arbitraje. Ante esa información,
el tribunal arbitral lo que hace es suspender el procedimiento sancionador hasta que se resuelve el arbitraje. Por eso se toma como punto medio o la instalación, cuando son árbitros ad hoc, o la designación, cuando es el OCE que va a designar al árbitro. Un arbitraje institucional, aquel en el cual las partes resolvieron que su conflicto sea resuelto por la Cámara de Comercio, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por el Centro de Arbitraje de CAPEC o por el Centro de Arbitraje de la Católica, un arbitraje institucional, se entiende que inició desde el momento de la petición de arbitraje ante la institución. Es decir, cuando yo llego a la institución y pido que se inicie el arbitraje, aquí es el periodo de bifurcación, porque se va a dar conocimiento también a la otra parte. O desde el momento de la interposición de la demanda, cuando presento mi demanda ante el centro de arbitraje, dependiendo del reglamento de cada uno de los centros arbitrales. Los plazos de caducidad. Es un tema sumamente interesante. En la actual ley de contrataciones hemos visto que los plazos de caducidad se establecen en un primer momento en la ley de contrataciones. Establece los conflictos derivados de la aplicación de la ley de contrataciones desde etapa contractual serán resueltos desde suscrito el contrato hasta su consentimiento, su conformidad y su pago. No obstante, en diversos artículos establecidos en el reglamento de la ley se establece que en etapas de conflicto, sea para adicionales, para ampliaciones, para aceptar una liquidación, entre otros, el plazo para solicitar arbitraje es de 15 días. Y hay un criterio: ¿cuándo realmente debe aplicarse? ¿Hay un plazo de caducidad o no hay un plazo de caducidad? Es un tema de criterio de cada árbitro. Justamente es un tema sumamente importante, porque en función del principio competence and competence, como el árbitro tiene la capacidad de decidir inclusive cuándo es competente o cuándo no es competente, pues dependiendo del criterio de cada árbitro va a aplicar si caducó el derecho de pedir o no caducó el derecho de pedir. Ya es un tema de criterio de cada árbitro. Habrá árbitros quienes dicen: señores, el Código Civil establece que los plazos de caducidad solamente se dan en función a una ley, tal como lo establece el Código Civil. Habrá árbitros quienes digan: sí, pero aquí lo que está haciendo el reglamento de la ley de contrataciones es complementar lo establecido en la ley de contrataciones, con lo cual hay supuestos de caducidad para pedir la petición arbitral. Elementos hay por ambos lados. Cada uno de los árbitros tiene su posición. Mi posición particular es que la ley de contrataciones establece que el arbitraje se pide desde el momento en el que se suscribe el contrato hasta el momento de que concluye o se da conformidad. No obstante, también soy consciente de que hay situaciones que tienen que ver de manera efectiva, de manera determinada. Una de las situaciones que se da, o una de las características especiales que se da del arbitraje es justamente la libertad de regulación. Las partes en el acta de instalación pueden elegir libremente algunas situaciones, plazos, cantidad de audiencias, inclusive en algunas situaciones se dan ajustes a los honorarios del árbitro. Eso es lo que permite que haya una libertad de regulación de las partes para el arbitraje. Otro elemento importante es la flexibilidad. Les doy un ejemplo. En la audiencia de instalación, en el acta de instalación se estableció que el plazo para presentar la demanda era 10 días. Sin embargo, una de las partes que vive en provincia no va a poder presentar en 10 días. O siendo simple, en Lima muchas entidades son representadas por sus procuradores. El procurador está en una oficina acá y la entidad que va a representar es en una oficina al otro lado. No tienen la información y las entidades públicas a veces se demoran para ubicar la información. En los supuestos, el procurador válidamente puede decir que se le dé un plazo ampliatorio de 5 días más para presentar la demanda. ¿Qué va a pasar acá? Si se pactó originalmente y el plazo era 10 días, pues lo que va a hacer el árbitro ante la petición del demandante de presentar la demanda con un plazo adicional, lo usual es que lo apruebe, pero lo que va a hacer es darle al demandado un plazo ampliado para que éste presente la reconvención o la respuesta a la contestación de la demanda. Es decir, si bien es cierto que existe flexibilidad, va a existir con un criterio de equidad, de no privilegiar a una parte por sobre la otra. Dentro de las amplias facultades que tienen los árbitros durante el arbitraje es decidir la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. Recuerden que la segunda audiencia que se da en un arbitraje es la audiencia de saneamiento, conciliación y fijamiento o fijación de puntos controvertidos. Aquí los árbitros evalúan si las pruebas presentadas son pertinentes, son adecuadas o si no son pertinentes. ¿Qué audiencias se van a llevar a cabo o qué audiencias no se van a llevar a cabo? Aclaraciones con relación a documentos presentados, informaciones adicionales.
Los árbitros, inclusive ante una duda, y sobre todo en mi experiencia personal como árbitro en situaciones de obras, se requiere muchas veces de informes de peritos. Es una facultad que tienen los árbitros de ir pidiendo mayor documentación, mayores audiencias o mayor información relacionada con el tema con especialistas que consideren pertinentes. Procedimiento supletorio. ¿Cómo se va dando esto? Designación del tribunal arbitral, la formulación sucesiva de pretensiones y defensas. Es decir, cuando no se ha ido a un centro arbitral donde se han regulado todas las etapas, lo que va a pasar es, primera audiencia, audiencia de instalación, se fijan las reglas de juego. Segunda audiencia, la audiencia de fijación de puntos controvertidos, saneamiento y conciliación. Aquí el árbitro va a evaluar qué medios probatorios admite y cuáles no. Va a invitar a las partes a que solucionen el conflicto mediante una conciliación. Y luego de las pretensiones establecidas tanto en la demanda como en la contestación, en la reconvención como en la contestación de la reconvención, va a determinar los puntos específicos que van a ser materia del arbitraje. La audiencia subsiguiente, muchas veces se pide, es la audiencia de pruebas, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes requieren una actuación. Por ejemplo, una pericia, un informe de un especialista. Esas son situaciones que requieren una actuación. En mi ejercicio como árbitro también incorporo la audiencia de hecho, en la cual los especialistas técnicos de las entidades manifiestan su posición con relación a los hechos en materia de arbitraje. Por ejemplo, una vez tuve un caso en el que se discutía si se había cumplido o no con las prestaciones del inventario, y lo que tuve era los especialistas, tanto el contratista como de la entidad, que ellos me definan en función a la aplicación de los métodos de inventario aceptados por el gobierno, por el Estado, si se había cumplido o no. Cada uno fue con sus laptops y me fue demostrando en función a sus cuadros si se había cumplido o no. Eso era una audiencia de hecho. Posteriormente a esta audiencia, o finalmente, se da la audiencia de informes orales, en la cual los abogados de las partes van a evidenciar su posición, a veces respaldados por los especialistas, pero usualmente son situaciones netamente de derecho. Cada uno va a definir su posición. ¿Qué gana el árbitro con todas esas audiencias? Gana tener un conocimiento más efectivo con relación a la situación sobre la cual va a decidir. Primer principio de mediación, escucha a las partes, les pregunta a las partes y se va aclarando poco a poco sus dudas. Es una ventaja que tiene el arbitraje con relación a otros métodos, sobre todo al tema judicial, donde lo que prima son los papeles. Acá no, acá prima la mediación, la relación casi directa entre las partes y los árbitros, en el cual el mismo árbitro puede hacer las preguntas, puede exigir documentación y puede ir avanzando conforme él considere que debe ir desarrollando el proceso para obtener una verdad o una información que le va a permitir llegar a un laudo de manera objetiva y precisa. ¿Se aplica el Código Procesal Civil de manera supletoria? No. Lo que se debe aplicar es la Ley de Contrataciones y su reglamento, y supletoriamente solo se aplica la Ley de Arbitraje. ¿Qué principios debe cautelar el árbitro? Durante el proceso arbitral deberá tratarse de las partes con igualdad, darles plena oportunidad de hacer valer sus derechos. No puedo privilegiar a una parte sobre otra, no puedo considerar más plazos a una parte sobre la otra. Justamente el árbitro debe velar por la igualdad entre las partes. Principios esenciales en las audiencias es la contradicción e igualdad entre las partes. Si una parte alega un hecho, se le va a dar la opción a la otra parte para que ésta responda con relación al hecho alegado. Es lo que se llama una audiencia con relación a la réplica. Una parte expone, la parte que empieza usualmente será 10 minutos, la otra parte contesta y la réplica. Luego será 5 minutos para la dúplica de cada una de ellas. Es decir, no se privilegia ni en tiempo ni en oportunidad a ninguna de las partes en desmedro de la otra. Flexibilidad y discrecionalidad. El árbitro debe saber, por ejemplo, en qué momento va a actuar o no una diligencia. Si una de las partes va a venir de Piura y tiene un inconveniente, por ejemplo, se vienen las elecciones, no ha conseguido vuelo y la audiencia era este viernes y las elecciones son el domingo, o la audiencia es el lunes, las elecciones fueron el domingo, pues va a mandar un escrito indicando: solicito por favor que se postergue la audiencia. Y en función al principio de flexibilidad y considerando el principio de igualdad, en el que requiere necesario que ambas partes estén en la audiencia para que se puedan defender, pues va a postergar la fecha de la audiencia. No se da a rajatabla, como por ejemplo se puede dar en el Poder Judicial, ¿no? Las audiencias son improrrogables. En la etapa arbitral, no, es una opción que se tiene. Ser flexible, bueno, acomodo el plazo porque lo que quiero es que estén las dos, que las dos me manifiesten su verdad con relación a los hechos y para tratar de forma igual a ambas partes. Acumulación de procesos. ¿Cuándo se puede acumular un proceso?
con la ley de contrataciones actual, considerando los plazos que establece la misma de caducidad, muchas veces se da una solicitud de adicional por un contratista, sobre todo